La temporada 2022 había sido una montaña rusa llena de dudas, críticas y silencios incómodos alrededor de Sydney McLaughlin. Aunque ya era campeona olímpica y poseedora del récord mundial, su año previo al Campeonato Mundial de Eugene estuvo marcado por incertidumbres, pequeñas molestias físicas, carreras escasas, sensaciones irregulares y un ambiente mediático que cuestionaba si realmente estaba preparada para defender su estatus en el escenario más exigente del atletismo estadounidense. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella presión, lejos de quebrarla, estaba construyendo el preludio de una de las actuaciones más impresionantes de toda la historia del deporte. Eugene 2022 no era un campeonato cualquiera. Era la primera vez que Estados Unidos albergaba unos mundiales de atletismo, y la remodelación multimillonaria del mítico Hayward Field simbolizaba un mensaje claro: aquí no se permitían errores. Para Sydney, competir en casa podía ser una bendición, pero también una carga abrumadora. Cada paso, cada gesto, cada carrera era analizada con lupa por fans, medios y expertos. Y todos repetían la misma pregunta: ¿estaría realmente lista? El panorama competitivo era feroz. Femke Bol, la nueva joya neerlandesa, había explotado en Tokio con un récord europeo de 52.03, consolidándose como la principal amenaza para la hegemonía estadounidense. Delilah Muhammad, compañera de equipo y rival histórica de Sydney, llegaba como defensora del título mundial y poseedora del récord del campeonato. La prueba tenía nivel de final olímpica desde la primera ronda, con 37 atletas de 26 países compitiendo por los 8 lugares del duelo definitivo. La primera ronda dejó más dudas que certezas. Sydney corrió un conservador 53.95, muy lejos de su nivel habitual, clasificando apenas detrás de Bol. La prensa empezó a murmurar: ¿estaba guardando energía o simplemente no estaba en forma? ¿Su récord mundial de 51.41 en junio había sido solo un destello aislado? Las semifinales ofrecieron otra historia. Allí apareció la Sydney que el mundo estaba esperando. Ejecutó un 52.17 limpio, poderoso, imponente. Cada valla parecía un movimiento coreografiado al milímetro, cada zancada fluía sin resistencia. Ese día dejó de haber dudas: la Sydney McLaughlin real estaba de vuelta. Bol respondió con autoridad, Muhammad se aseguró su plaza y varias atletas rompieron récords nacionales o personales intentando mantenerse cerca del nivel que imponían las grandes favoritas. La final prometía un espectáculo inolvidable: 8 mujeres, 5 países, todas preparadas para dejarlo todo. El ambiente en Hayward Field era eléctrico. La hora se acercaba. El público contenía el aliento. Y Sydney, silenciosa y concentrada, parecía estar en un mundo aparte, como si escuchara un ritmo que solo ella podía descifrar. Cuando los bloques se activaron, lo que ocurrió después no fue solo una carrera, fue una obra maestra. En los primeros 100 metros, Sydney tomó la delantera con una seguridad que descolocó a sus rivales. Bol trató de seguirle el ritmo, Muhammad luchó por mantenerse cerca, pero la fluidez técnica de McLaughlin era imposible de igualar. En la curva, su zancada se mantuvo perfecta, precisa, sin una sola oscilación innecesaria. La tensión crecía en las tribunas, los comentaristas no encontraban palabras suficientes para describir lo que estaban viendo. Y entonces llegó la recta final, el territorio donde nacen las leyendas. En el momento en que todas las corredoras suelen sufrir, cuando la fatiga se vuelve un enemigo brutal, Sydney pareció acelerar. Su cuerpo no mostraba señales de agotamiento, su ritmo permanecía intacto, casi inhumano. Cada valla parecía más pequeña ante su impecable técnica. Cuando cruzó la meta, el estadio explotó. 50.68 segundos. Un nuevo récord mundial. Una mejora de 0.73 respecto a su anterior marca. Un margen jamás visto entre la campeona y el resto. Bol terminó en 52.27, un tiempo extraordinario que en cualquier otro año habría sido suficiente para ganar. Muhammad completó el podio con 53.13. Pero esa noche no era para ellas. Era la noche de Sydney, un rendimiento descrito como obeonesco, digno de las hazañas más míticas del atletismo, comparable a los momentos en que el deporte parece romper sus propias reglas. Y sin embargo, lo más impresionante fue la calma con la que lo asumió. En la entrevista final, con una serenidad que contrastaba con el estruendo del estadio, dijo: «Solo ejecuté lo que Bobby y yo planificamos. Las barreras siguen ahí para romperse. Este es solo el principio».
Si en la primera parte analizamos el ascenso de Sydney McLaughlin-Levrone hacia la cima absoluta del atletismo mundial, esta segunda parte se centra en la versión más madura, estratégica y técnicamente perfecta de la atleta. Ya no hablamos únicamente de una prodigio que rompió límites desde adolescente, sino de una competidora que ha convertido el 400 metros vallas en un laboratorio propio, un espacio donde cada paso, cada cambio de ritmo y cada decisión táctica están calculados con una precisión que pocos deportistas en la historia han alcanzado. La temporada 2024 reveló una faceta distinta de Sydney. Su preparación ya no estaba limitada a una sola prueba. Parecía como si su cuerpo y su mente se hubiesen adaptado a un abanico de posibilidades que antes ni siquiera se consideraban realistas. El 400 metros lisos dejó de ser un plan secundario y pasó a convertirse en una extensión natural de su talento. Correr 48.74 en un campeonato nacional no solo demostró que podía competir con las grandes especialistas de la historia, fue una advertencia directa de que, si algún día decide centrarse exclusivamente en esa distancia, los récords existentes no tienen ninguna garantía de supervivencia. Lo más impresionante es que Sydney no necesitó cambiar su esencia técnica para dominar ambas disciplinas. Su zancada larga y económica, su capacidad para mantener la cadera alta cuando el resto del pelotón empieza a decaer y su absoluto control de los ritmos parciales la convierten en un fenómeno biomecánico. Mientras otras atletas regulan su energía para evitar perder velocidad en los últimos metros, Sydney parece trabajar con una reserva invisible que le permite acelerar cuando las demás se están desmoronando. Es su sello, esa sensación de que siempre le queda un cambio final, un último recurso al que solo ella puede acceder. Mentalmente, también mostró una madurez sorprendente en 2024. Después de un periodo marcado por lesiones y dudas externas sobre su calendario, regresó con una serenidad casi intimidante. En cada entrevista repetía que su objetivo no era la comparación con otras atletas, sino con su mejor versión. Y ese enfoque, casi clínico, es el que explica por qué nunca se la ve desesperada ni siquiera cuando el reloj exige perfección absoluta. Sydney compite contra un estándar que ella misma creó. No menos relevante fue su evolución en el 200 metros. Aunque no lo compite con recurrencia, cada aparición suya en esta distancia genera una ola de análisis, porque si dominara la curva con el mismo control con el que gestiona la recta final del 400, podría convertirse en una amenaza real para especialistas que llevan años centradas en esta prueba. Lo que ha mostrado hasta ahora, una aceleración limpia, una transición eficiente entre fases y una zancada que parece alargarse sin perder frecuencia, sugiere que, si quisiera, podría convertirse en una figura de referencia también aquí. El impacto de todo esto es enorme. No solo para ella misma, sino para el deporte. McLaughlin-Levrone obliga a replantear lo que significa la versatilidad en el atletismo femenino moderno. Durante décadas, las corredoras de 400 vallas fueron consideradas especialistas muy específicas, con poco margen de transición hacia otras disciplinas. Sydney ha destruido ese paradigma. Ha demostrado que una atleta puede dominar una de las pruebas más técnicas del mundo, y al mismo tiempo competir con las mejores velocistas puras del planeta. Esa dualidad la convierte en un caso casi sin precedentes. De cara al futuro inmediato, la conversación ya no es solo qué más puede hacer, sino qué elegirá hacer. ¿Se centrará en seguir bajando su propio récord mundial en los 400 vallas? ¿Buscará la histórica barrera del 48.00 en el 400 lisos? ¿Se atreverá a disputar un gran campeonato en el 200? Lo cierto es que, con la disciplina y el talento que la caracterizan, cualquier opción parece plausible. Sydney McLaughlin-Levrone se encuentra en una etapa de evolución constante, donde cada temporada redefine sus propios límites. Y si algo quedó claro en 2024, es que aún no hemos visto su techo. Su historia no es la de una atleta que ya alcanzó la cima, sino la de alguien que está construyendo una montaña entera por encima del resto. La cúspide de la temporada 2024 a 2025 consolidó a Sydney McLaughlin-Levrone no solo como la mejor 400 metros con vallas del mundo, sino como una atleta capaz de redefinir estándares en múltiples disciplinas. Su enfoque estratégico y su evolución técnica demostraron que su dominio no era casualidad, era producto de una planificación milimétrica, entrenamiento científico y una inteligencia competitiva fuera de lo común. Cada carrera, desde los campeonatos nacionales hasta los grandes eventos internacionales, evidenció que Sydney no solo buscaba la victoria, sino la perfección. Técnicamente, McLaughlin-Levrone alcanzó un nivel casi quirúrgico en el manejo de los obstáculos. La transición entre valla y zancada se volvió un sello distintivo de su estilo,
el pie delantero golpea el suelo exactamente en el punto óptimo, el balance del tronco mantiene la velocidad y la cadera nunca pierde altura, permitiéndole mantener una cadencia estable y máxima potencia. Esta combinación de biomecánica perfecta y fortaleza física le permite cubrir la distancia con una eficiencia que la mayoría de sus rivales solo puede admirar. La diferencia, a menudo de décimas de segundo, es suficiente para definir campeonatos mundiales. La fortaleza mental también se consolidó como otro factor clave de su supremacía. A diferencia de muchas competidoras jóvenes, Sydney muestra una serenidad absoluta incluso bajo presión extrema. Cada bloque de salida es una prueba de concentración total. Los espectadores pueden ver cómo respira profundo, ajusta sus hombros y coloca los brazos con precisión. No hay gestos de nerviosismo, solo decisión, control y confianza en su preparación. Esta calma se traduce en la pista en un control del ritmo casi perfecto, lo que le permite acelerar o mantener velocidad según lo dicte la estrategia de carrera, algo que marca la diferencia frente a rivales que dependen únicamente de la potencia explosiva. Durante los principales campeonatos, su versatilidad también se hizo evidente. En pruebas de 400 metros lisos, Sydney compitió con velocistas puras y demostró que su capacidad de aceleración, resistencia y ejecución técnica no se limita a las vallas. Su estrategia de carrera, controlar la curva, mantener cadencia en la recta final y conservar energía para un cierre devastador, le permitió ganar con márgenes significativos, mostrando que la técnica y la inteligencia tácticas son igual de importantes que la velocidad bruta. Esta versatilidad también le abre la puerta a futuras ambiciones en 200 metros, donde cada detalle de su zancada y salida de curva podría convertirla en contendiente mundial. El impacto de Sydney va más allá de las pistas. Su historia inspira a la próxima generación de atletas, demostrando que la excelencia requiere no solo talento natural, sino también disciplina, planificación y resiliencia. Para jóvenes velocistas y vallas, Sydney es un modelo de cómo combinar fuerza, técnica y mentalidad estratégica para alcanzar metas aparentemente inalcanzables. Cada vez que rompe su propio récord o mejora un tiempo histórico, redefine lo que es posible en el atletismo femenino. En términos competitivos, Sydney también cambió la dinámica del 400 metros vallas a nivel global. Sus rivales saben que enfrentarse a ella significa competir contra una atleta que no solo corre rápido, sino que piensa rápido. Esto obliga a los equipos de entrenamiento a replantear estrategias, ajustar planes de carrera y, en muchos casos, aceptar que la barrera para ganar no es solo física, sino mental. Su presencia eleva el nivel de cada campeonato, convirtiendo cada final en un espectáculo táctico y atlético sin precedentes. Finalmente, su legado comienza a consolidarse incluso antes de la plenitud de su carrera. Sydney McLaughlin-Levrone ha demostrado que un atleta puede trascender su disciplina original y crear un estándar multidimensional de excelencia. No se trata únicamente de tiempos o medallas, se trata de redefinir límites, inspirar a otros y mostrar que la perfección en el atletismo no es un objetivo lejano, sino un proceso continuo. Mientras siga desarrollando su técnica, velocidad y resistencia, y mantenga la mentalidad que la ha caracterizado hasta ahora, el mundo del atletismo puede esperar nuevas marcas históricas, nuevos récords y una redefinición constante de lo que significa ser la mejor en la pista.